Si a usted le duele República Dominicana, le conviene prestar atención a todos los minutos que vamos a compartir a continuación con Pelegrín Castillo. Pelegrín, daría la impresión de que siendo un conocedor, un intelectual que maneja la problemática dominico-haitiana ya de décadas, que tú te repitas en el tema, pero cada vez que conversamos tienes elementos frescos. No sé si es que aquellas fuerzas que están no necesariamente en Haití están constantemente renovándose. Y hablabas de una especie de reformulación religiosa que puede afectar a República Dominicana y que viene o de Haití o hacia Haití y luego a República Dominicana. Vamos por ahí. Bueno, ante todo, Aneudi, muy contento de encontrarme de nuevo aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación y gracias por invitarme a tratar esta temática, esta dimensión de un tema que es un tema vital para la República Dominicana. El más importante de todos. Ahora, en estos días, lo he venido trabajando porque un amigo muy querido, el doctor Juan Francisco Puello Herrera, me pidió que hiciera una presentación de la obra del doctor Silverio Ríos, que es un académico dominicano en Estados Unidos, que escribió una obra que se va a poner a circular, se puso a circular ya en el exterior y aquí va a circular con el título Santería, Espiritismo y Vudú en el Gran Caribe, en la región del Caribe. Las notas del libro la escribió el doctor Juan Francisco Puello, que es miembro de la Academia de Ciencias y además es un hombre de iglesia con una sólida formación intelectual y es la Universidad Católica Madre y Maestra la que ofrece su escenario para introducir esta dimensión del tema espiritual en el Caribe. Mira, yo, siendo diputado y después de ser diputado, he participado en varios eventos internacionales de libertad religiosa. Bien. Tanto aquí como en el exterior. En el último que participé, que se hizo aquí en Ucamaima, vino una expositora de Haití, una académica de una universidad haitiana y funcionaria del gobierno haitiano. Eso fue en el 2016, si mal no recuerdo, o 2017. Y ella hizo una presentación de lo que es el vudú en Haití. De lo que es el vudú en Haití. Y lo que dijo, a mí, obviamente yo lo conocía, pero la forma en que lo dijo y los datos que aportó no se me van a olvidar y siempre que puedo lo recuerdo. Ella dijo, no se puede entender la haitianidad sin el vudú. Es un recuento histórico del papel que jugó el vudú en la formación del pueblo haitiano. Eso realmente es una gran verdad. Eso es algo que por un tiempo se discutía, porque en la etapa inicial de la formación de Haití como Estado, que después colapsó, o algunos dicen que nació ya inviable como Estado, más no como nación, el tema era un tema candente, porque hasta los dirigentes más importantes de Haití no estimulaban el crecimiento del vudú. El caso más famoso es el gran líder de la libertad,
de los esclavos en Haití, que fue después de Santonaf, el enviado de Francia, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, a pesar de que en las luchas de esa revolución, de ese proceso, apeló muchas veces al pensamiento mágico religioso, al vudú, porque conocía la idiosincrasia. Era ilustrado. Claro, sí, él tenía formación, él era Toussaint Breda, se había educado, lo habían educado y tenía una comprensión de los líderes haitianos, el que tenía, vamos a decir, más talentos en muchos sentidos era él. Y él mismo, que sabía la fuerza del vudú en las masas, especialmente en la población negra, él era un líder negro, pero él tenía aprensión, tenía mucha preocupación del uso del vudú como un arma para el desbordamiento popular, para el aplastamiento de los contrarios, que no es un fenómeno aislado en Haití. En Haití en varias ocasiones se han dado esos movimientos y con esa inspiración, además de su hibridación con la motivación racial y después con la afirmación del creol. Pero ¿qué pasó? Mira, Toussaint nunca era un hombre, lo formaron sacerdote, un hombre de familia, quiso que su familia tuviera una formación católica. De hecho, se usó esa inclinación de él para terminar entrampándolo. Esa es la verdad. Cuando Leclerc venía con unas instrucciones secretas de someterlo a él y a los generales de la República Francesa, porque Toussaint no era un general haitiano, él era general de la República Francesa, igual que Dessalines, igual que Rigaud, igual que Pétion, igual que Christophe. Ya tenían 8 o 9 años de libertad. Pero hay un hecho fundamental que no se puede olvidar. Cuando se produjo aquella famosa rebelión de Macandal, mucho antes de la Revolución Francesa y todo el proceso que desencadenó, Macandal, según la historiografía haitiana, incluso yo rastreé esos datos en Dantes Belgar, uno de los historiadores de la haitianidad, y más recientemente en casi todas las obras, hay una asociación de la invocación que hizo Macandal para la rebelión con una oración del Islam. Una oración del Islam, la Sahara, que es la que pronuncian los que van al combate. ¿Cuál es la historia que yo quiero resaltar? La dimensión de la historia que quiero resaltar. Que últimamente se percibe que hay una corriente de reescribir la historia e importantizar ese rasgo de que Macandal, una figura icónica de la historia de Haití y del vudú, en realidad pudo encabezar esa famosa rebelión que la sofocaron a sangre y fuego, pero que lo hizo con la fuerza del Islam. Pero el hecho como tal ocurrió. Él realmente citó esa oración. El relato histórico, que bueno, aparece ya, repito, yo lo rastreé en Dantes Belgar, lo he visto en otras obras más recientes. Se acepta que él era un esclavo que fue apresado
llevado a una zona islámica, porque la esclavitud en África tenía siglos antes de que los portugueses, los ingleses, los españoles fueran. Tenía siglos. Y quienes empezaron a comprar esclavos y a someter a gente a la esclavitud, bueno, eran siempre los jefes de una tribu que le ganaban la guerra a los vecinos y vendían a los esclavos a los árabes. A los árabes. Entonces, se dice que Macandal llegó al Caribe y llegó a Haití de una zona donde los esclavos eran islamizados. Es decir, que cuando él llegó, ya él era un miembro de la UNMA islamilla, la comunidad de los fieles. Y el argumento de que la rebelión vino la que él encabezó con la fuerza del espíritu islámico es un argumento que ahora lo están levantando. Y lo están levantando con una intención claramente política. Bueno, el vudú también se manifestó muy temprano en la famosa proclama de Bois Caimán, donde Duty Botman, sobre todo, Jean Bison, los líderes de la rebelión, básicamente hicieron una invocación y sacrificios de sangre, una invocación vudú, antes de empezar la famosa rebelión que asoló todo el norte de Haití y produjo una matanza impresionante de todos los colonos, incendió todas las haciendas y todo eso. Eso está vamos a decir, en los actos fundacionales de Haití, en la memoria colectiva de Haití, y se cultiva. Pero cuando entra en juego el tema de cuál va a ser el rumbo que Haití va a seguir, si va a seguir siendo un espacio de la República en el Caribe, si va a ser un espacio al servicio de los monárquicos franceses, si va a buscar cierta autonomía o si se va a declarar independencia, los líderes entendieron que tenían que contener esas fuerzas, porque esas fuerzas ellos eran fuerzas que ese sentimiento, esa exaltación era algo que los preocupaba. Por eso, a lo largo de la historia de Haití, las masas tenían su creencia vinculada a sus religiones ancestrales. Muchos llegaron de África, muchos eran incluso de primera generación, llegaron con sus ideas y los amos le impusieron en cierta manera algún tipo de religiosidad, pero hubo una resistencia. Ellos usaron el vudú como un arma de resistencia a la eliminación de la conciencia social, colectiva de ese grupo que fue desarraigado de su espacio y enviado a un esquema de plantación brutal. Cuando vemos hoy la presencia del Islam en Haití, entonces este fenómeno religioso no es nuevo para los haitianos hoy día. Bueno, ahí es que va el tema que yo quiero destacar. El vudú, antes de hablar del Islam, el vudú se mantuvo siempre reprimido por una cantidad de gobiernos que en Haití lo mantuvieron en un segundo plano, no lo oficializaron porque ellos en cierta manera no querían que los ataques a Haití
partieran de la idea de que ellos eran inferiores, de que eran seres primitivos, muy brutales, muy sangrientos. Entonces, en cierta manera, ellos contenían eso porque había expresiones del vudú que practicaban el canibalismo. Y eso todo existe. No es extendido, son grupos o cofradías que practican eso, pero existía. ¿Cuándo cambia eso? Dante el Belgar, y el prólogo de la obra de Dante el Belgar, escrito por su nieto, refiere que bajo la ocupación americana del 16, los gobiernos mulatos que entraron a cooperar con la ocupación americana se esforzaron, la élite mulata se esforzó por hacer un esfuerzo para cristianizar Haití. Mulatos. Sí, porque la mayoría eran mulatos y entendían que para poder avanzar con Haití había que hacer un esfuerzo de cristianización para alejarlos del vudú. ¿Qué pasa? En ese tiempo, entonces, empieza en el mundo, pero también en la isla, bajo ocupación haitiana, la ocupación haitiana americana en Haití duró 19 años y después se fue extendiendo ese dominio a lo largo de los gobiernos que sobrevinieron. Ellos trataron de contener ese movimiento, pero se generó un movimiento de resistencia nacional. Y surgió, tenía una base intelectual muy fuerte, porque ya había surgido en Europa y había surgido, no tanto en África, en Europa. Había surgido con intelectuales que venían de África o del Caribe. Y ahí... Frank Fanon a la cabeza. Bueno, Frank Fanon fue uno de ellos. Aimé César, otro. El punto es que en Haití, Jean Prismari y un grupo de intelectuales, entre los que se encontraba François Duvalier, jovencito, un médico haitiano que estudió, creo que fue en Canadá o en Estados Unidos, medicina. Bueno, ellos en su lucha por afirmar la haitianidad frente a la imposición de la ocupación americana de la mano de los mulatos, ellos afirmaron el movimiento de la negritud. Y ahí colaron el vudú. Entonces, ¿qué levantaban ellos? La haitianidad tiene que volver a los orígenes. Y los orígenes son el vudú, el creol y la negritud. Propiamente se puede decir que hay un hilo conductor entre ese movimiento de resistencia que tuvo expresiones muy diversas, desde Carlomagno Peralta, Charlemagne Peralta, hasta intelectuales haitianos muy prominentes que jugaron papeles importantes, y líderes tan populares como Daniel Fignolet y su célebre movimiento de Complaisir. Bueno, en ese proceso de lucha, de afirmación frente a la ocupación y su secuela, entonces ellos levantaron la negritud, el creol y el vudú. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote,
porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos a quienes... Por eso hay un hilo conductor entre ese movimiento nacionalista haitiano y la dictadura de Duvalier. Cuando Duvalier gana, Duvalier no gana proclamando lo que él quería hacer. O sea, ellos iban a hacer una revolución negrista. Cogieron la bandera original. La bandera original de Haití era la azul y la roja. Dessalines la cambió a roja y negra. Y entonces Duvalier, tiempo después, tomó la bandera de Dessalines y la convirtió de nuevo en roja y negra. ¿Por qué? Porque querían afirmar eso. Y obviamente ellos proclamaron la revolución negrista. ¿Cuáles fueron los pilares del poder de Duvalier? Bueno, mucho se habla de los Tontón Macú. Duvalier llegó al poder, incluso Trujillo le dio un apoyo importante a través del coronel Antoine Quebró, porque los americanos querían poner un bichini haitiano, lo querían poner presidente, porque venía del sector azucarero. Y le puso Trujillo un presidente en Haití en contra de los norteamericanos. No fue que se lo puso, porque no fue una imposición de Trujillo. El problema era que el movimiento popular haitiano, primero con Finolé y después con Duvalier y todos los que confluían, estaba en contra de esa oligarquía mulata, blanca, asociada a los poderes extranjeros, a los norteamericanos, y el gobierno de Eisenhower había recibido a Luis Bellois en Washington, lo había prácticamente ungido como el presidente futuro de Haití, y eso fue algo que a Trujillo no le gustó. Y Duvalier tenía mucha fuerza, el movimiento de Duvalier tenía mucha fuerza, pero no tenía el apoyo militar, le faltaba el apoyo militar. Y el aporte de Trujillo fue precisamente lograr que los militares no le respondieran a los americanos, sino que respetaran el movimiento popular revolucionario encabezado por el doctor François Duvalier. Por eso cuando Duvalier gana, abiertamente él declara una revolución. Una revolución. Su movimiento era propiamente revolucionario en el contexto de ¿Se Haití. tiene conocimiento de si la población haitiana rechazó como tal ese intento de proceso de cristianización? Mira, la iglesia avanzó en ese proceso, pero había movimientos en contra porque lo que se vendía era que era algo que venía de los blancos, que era algo que venía de los dominadores, de los mulatos. Entonces, la otra corriente, la que encabezaba Duvalier y que tenía un teórico tan prominente como Jean Prismar, y muchos más, porque no fue un movimiento sencillo. Era una nación histórica afirmándose en sus elementos constitutivos y buscando una relación con África. En los tiempos en que en el mundo ya había un movimiento contra la descolonización. Porque cuando Duvalier gana, ese año se produce la famosa reunión de Bandung. Los países no alineados. Las naciones oscuras. De ahí sale el movimiento de los no alineados. 57. Entonces, ese movimiento... Con Sukarno a la cabeza. Con Sukarno, Nasser, Nehru, Tito. Joseph Broz Tito. Chu Enlai fue el representante de China. Entonces... Nyerere iba a ser el sucesor. Creo que estaba Nyerere, Julius Nyerere, o el presidente de Kenia. El punto es que aquí en el Caribe
Duvalier levantaba esa bandera en contra de la voluntad americana que quería a Luis de Joix. Te digo que lo habían recibido en la casa de huéspedes en Washington. La que está al lado de la Casa Blanca. Exacto, lo habían recibido. Entonces Trujillo le dio una manita y por eso gana Duvalier. Duvalier, desde el principio, en vez de confiar en las Fuerzas Armadas, confió en un cuerpo paramilitar que él formó, porque los grupos paramilitares existen en Haití, históricamente han existido. Eso no es de ahora. Ese grupo que le respondía directamente a Duvalier se llamaban los Voluntarios de la Seguridad Nacional y su nombre popular era los Tonton Macoute. Los Macoute. Entonces, pero el poder real de Duvalier era el vudú. Porque Duvalier, que conocía la idiosincrasia del pueblo, era un doctor, médico que había estudiado el fenómeno del vudú y toda la farmacología del vudú, porque es una expresión religiosa, politeísta, animista, que descansa mucho en esos poderes mágicos y el uso de veneno, de pociones, etcétera, etcétera. Y entonces Duvalier se fue convirtiendo a la vista del pueblo haitiano como en el gran Ogún. El gran Ogún, como la figura, y lo buscó deliberadamente, la figura que encabezaba el panteón de los dioses haitianos, del vudú haitiano. El barón Samedi. Es más, se vestía para parecerse al barón Samedi frente a la masa, porque él sabía que sugestionaba a todo el mundo. Y la verdad es que usó eso de manera sistemática, además de usar a los Tontomacú y todo eso. Y mira, voy a contar una anécdota que lo refiere Bernard Diedrich en su obra Duvalier y los Tontomacú. Duvalier tuvo muchos problemas con los Kennedy. Los gobiernos americanos inicialmente no lo querían. Trataron, incluso bajo el gobierno de Kennedy, trataron de derrocarlo. Montaron conspiraciones, incluso desde aquí se montaron conspiraciones para derrocarlo. Y los norteamericanos fueron los que montaron las conspiraciones, no los dominicanos. ¿Y qué pasa? Duvalier, para que tú veas lo que es el poder de sugestión de un líder que empieza a usar el vudú como arma política para afianzar su poder, le dijo a sus seguidores que él le había hecho un trabajo al presidente Kennedy, un maleficio, y que él esperaba que el presidente Kennedy fuera eliminado. Cuando a Kennedy lo matan un 22 de noviembre de 1963, Duvalier juntó toda su gente y le dijo que él había sido el que había eliminado al presidente Kennedy. Obviamente se lo creyeron, porque él había dicho que toda su gente de los Ogún de Haití y él mismo como gran Ogún trabajaran espiritualmente para que desapareciera esa amenaza al gobierno haitiano que le encabezaba. Fíjate hasta dónde llega eso. Duvalier propiamente gobierna apoyándose mucho en ese poder espiritual, mágico, religioso del vudú. Y tiene problemas con la Iglesia Católica, problemas serios. Los limita, los condiciona. Por primera vez, el pueblo haitiano, llano, sencillo, encuentra un gobierno que empieza a levantar el vudú
que era la religión íntima, profunda, entrañable de la población. Ahí, ¿se puede catalogar propiamente al vudú como una religión? Es una expresión religiosa, no politeísta, animista, con cultos sangrientos. Cuando tú ves, el cristianismo es la religión que suprime los cultos sangrientos. El sacrificio en la cruz de Cristo sustituye todos los ritos sangrientos, porque la humanidad da un paso adelante, el más alto. El sacrificio de los sacrificios para todos los tiempos. Entonces, digo, los que somos creyentes, ¿no?, sabemos que la revelación de Dios a los hombres en su esplendor mayor, en su plenitud, es Jesús, el Cristo. Pero ese es otro debate teológico. Yo estoy hablando de la parte política. ¿Qué pasa? Cuando Duvalier desaparece, viene el hijo y más o menos se mantiene esa estructura, pero no con la fuerza. Viene ese periodo de transición en Haití, de juntas militares, gobierno, etcétera, etcétera. Y llega el sacerdote en 1991, Jean Bertrand Aristide, que se suponía que era un hombre que venía de la iglesia católica, de la orden de los salesianos, se formó aquí. Me dijo Monseñor Fabio Mamerto Rivas, que yo hablé con él mucho de esto, que Aristide, desde que estaba aquí como estudiante, era enemigo de los dominicanos. Tenía confrontaciones con los profesores, con los compañeros, porque él tenía un resentimiento vital con los dominicanos. El punto es que llega Aristide, y ese Aristide sorprende a todo el mundo, porque uno podía esperar un sacerdote radical, inspirado en la teología de la liberación, que lo era, en parte, pero Aristide hábilmente lo que hizo fue, después de la dictadura de Duvalier, que duró casi 30 años, igual que la de Trujillo, tomó el tema de la religiosidad popular, vudú, y en cierta manera la oficializó. De hecho, en la Constitución haitiana, que fue lo que refirió la funcionaria esa, que al final del proceso el vudú quedó consagrado junto con la religión católica como religiones oficiales de Haití. Religiones oficiales de Haití. Pero en el caso de Aristide, el asunto fue a mayores porque él tuvo una confrontación directa con la Iglesia Católica y con la representación del Papa. Hay que recordar que en un momento dado, cuando él se sintió bien asediado, lanzó las masas contra las iglesias, se quemó la catedral de Puerto Príncipe. Hay unos reportajes que Nuria hizo para esa época del incendio de la catedral de Puerto Príncipe, y sobre todo al nuncio o al asistente del nuncio se atacó la nunciatura. Lo atacaron físicamente, violentamente, y eso en general aterró a todo el cuerpo diplomático. Una de las razones por las cuales Aristide termina derrocado la primera vez precisamente por eso, porque se veía una fuerza incontrolable. Y cuando interpretamos eso, hay un libro que yo tengo un buen resumen, lo estoy buscando en la versión original, de un gran investigador canadiense, franco-canadiense, André Courtin, que conoce muy bien la realidad de Haití y de República Dominicana. Yo conversé con él para los temas económicos, porque él es economista, pero él escribió, a partir de su experiencia en Haití, que Haití vivía una etapa de mal absoluto.
porque la política había impuesto, con la dictadura de Duvalier y las juntas militares y la violencia tan brutal, eso de incendiar a los contrarios en las calles, con el perlebrún, el collar, el suplicio del collar, eso es el mal absoluto. Él decía, cuando un pueblo llega a un extremo así, se producen los fenómenos mesiánicos. Eso era interpretando el fenómeno de Aristides. ¿Por qué Aristides surge como fenómeno? Pues porque propiamente es un líder con mucha legitimidad. Las masas se abrazaron a Aristides, lo convirtieron virtualmente en un mesías. Y él se sintió que tenía un poder para hacer todo. Pero en el fondo lo que se estaba expresando era esos grandes movimientos sismáticos, como lo describe André Corten, en escenarios del mal absoluto, cuando hay mal absoluto. Ahora, ¿qué pasa? Aristides fue derrocado 2 veces y después el pueblo haitiano ha tenido muchísimos sufrimientos, caídas, retrocesos y de todo. Está en una situación, como la describe Corten, de mal absoluto. Y se está incubando ahí un movimiento sismático, pero las fuerzas que se están gestando están, vamos a decir, no es un proceso espontáneo. Aquí hay ya un elemento importante de diseño, de planificación, de alta inteligencia. ¿De dónde viene ese diseño? Mira, donde yo me doy cuenta de que el diseño es más peligroso. Yo conversé una vez ampliamente con un diplomático, con 2 diplomáticos. Uno que conoce toda la región, político importante de Venezuela, estaba en el exilio, está en el exilio. Y en una ocasión él me dijo, te voy a sacar de una confusión que tú tienes. ¿Te dijo él a ti? Sí. ¿Tú crees que la alianza de Estados Unidos, de los demócratas, con la diáspora haitiana se produjo cuando Aristides fue a Washington? Y tú estás equivocado. La alianza entre Aristides, entre la diáspora haitiana y los demócratas, el poder norteamericano, demócrata liberal, no se produce con Clinton y Aristides, se produce en la década de los 60. Porque cuando los primeros que salieron huyendo de la dictadura de Duvalier se fueron a los Estados Unidos y se fueron a Canadá, en Estados Unidos ellos hicieron un pacto con el Partido Demócrata de que iban a luchar, estamos hablando de la década de los 60, iban a luchar contra la segregación en los Estados Unidos, pero que había un compromiso de luchar por la liberación de Haití como segundo momento de la lucha. La lucha iba a empezar en Estados Unidos, pero el segundo momento iba a ser en Haití, porque era la nación emblemática. Y mira, eso se vio cuando Clinton se involucra en la crisis de Haití, en la forma en que se involucró. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. En la memoria de Clinton hay un elemento personal que a uno le llama la atención.
Vamos a ver. Clinton refiere que la luna de miel con Hillary Clinton la pasó en Haití y que para ellos fue una experiencia fascinante, subyugante, admirable presenciar un evento de vudú. Lo llevaron y él quedó sojuzgado. Él dice eso en su memoria. Eso lo dice en su memoria el presidente Bill Clinton. Y obviamente él venía él decía, yo soy el primer presidente negro de Estados Unidos, porque él conocía perfectamente la cultura negra de Estados Unidos y había interactuado con ellos, pero el tema del vudú a él y a mucha gente del mundo, de los europeos, los norteamericanos, le producía mucha sugestión. Presidente Clinton. Por eso tuve que asumir la causa de reponer a Aristide, aunque la CIA le dijo no puede ser repuesto en el cargo porque nosotros fuimos que lo derrocamos. Y los que están en el gobierno son gente que nos responden a nosotros. Pero el presidente insistió hasta que lo repuso y sobre todo eliminó el ejército como la fuente de todo. Demonizaron el ejército haitiano, lo desaparecieron. Ahora, el segundo testimonio me lo dio otro diplomático, de una esfera mucho más amplia, conversando sobre el tema del avance del Islam en Haití. Conversaba con él conocía perfectamente la realidad haitiana y le pregunté, mire, eminencia, aquí hay mucha preocupación porque tenemos noticia de que el Islam está avanzando en Haití. ¿Qué le parece a usted esa situación? Me dice, nosotros estamos igualmente preocupados. Me lo dice, nosotros porque era un obispo, pero un obispo que trabaja en el campo internacional. Entonces me dijo, nosotros estamos igualmente preocupados, pero me dice esto, que nunca se me va a olvidar. El Islam que está arraigando en Haití no es religioso, es político. Hay diferencia en exacerbación de esa división que él hace entre un Islam religioso y un Islam político. Claro, porque el Islam religioso, puramente religioso, nace, se va desarrollando sobre la base de una relación de los fieles que tienen el papel de hacer que el Islam avance. El cristianismo y el Islam en eso tienen elementos comunes. Son grandes religiones que hacen proselitismo, que buscan la conversión, la adhesión. La diferencia está en que el cristianismo te prohíbe que tú ejerzas coerción, violencia sobre las conciencias. Tú no puedes obligar a una gente a convertirse. El Islam te impone una regla que, ellos con las religiones del libro eran, con los judíos y con los cristianos, en su zona, ellos eran tolerantes por largo periodo, lo fueron, pero a condición de que aceptaran el sometimiento al Islam. Pero la idea era convertir. Entonces, ¿qué pasa? El Islam político es diferente. El Islam político es cuando estados, movimientos organizados, dentro de una estrategia de expansión, de influencia, empiezan
usar la religión como arma, como un factor. Ahora mismo acaba Francia de admitir lo que ya se le estaba diciendo. ¿Qué admitió? Ahora en estos días, creo que fue ayer, admitieron que en Francia se ha descubierto que hay un concierto de muchísimos actores, estatales y no estatales, fuera de Francia, dentro de Francia, para como estrategia ir ganando espacio, dominio, influencia y poder en la sociedad francesa. Que eso se discutía, porque se hablaba, no, que esto es un problema de las migraciones, el multiculturalismo va a subsanar ese problema, vamos a coexistir todos, esa idea que había, bueno, los hechos lo han desmentido. Los hechos lo han desmentido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona me dice que el Islam político está detrás, bueno, yo me pongo a indagar y encuentro muchas confirmaciones de eso. Una de ellas es que la nación del Islam, que encabeza Luis Farrakhan en los Estados Unidos, es una de las fuerzas motoras de ese movimiento. Ellos, cuando estaban conmemorando la famosa marcha del 1.000.000 de hombres en Washington en el año 2000, estaban conmemorando los 20 años de esa marcha famosa que hicieron. Presentaron un escenario que lo han sacado de las redes, donde presentaban a un dominicano creyente en el Islam con un nombre, no sé si es real o supuesto, parece supuesto, Vladimir X, no dice apellido, Vladimir X, y un haitiano de un hombre que también uno presume que es supuesto o simbólico, Louverture. Y junto con ellos dos, una sacerdotisa vudú en un acto de la Nación del Islam en Washington. Entonces, ella repite la invocación de Duty Bodman antes de la insurrección de Huacaimán. Eso es en Washington. Y ellos dos pronuncian dos discursos muy enérgicos hablando de que la religión católica, que es la religión cristiana, que es la religión de los dominadores, lo habían separado a los pueblos, que el papel que ellos tenían era acercarlo, unirlo, integrarlo, porque en el fondo estaban ya empezando a levantar el mito fundacional de que los esclavos que se levantaron originalmente lo hicieron bajo el espíritu del Islam. Fíjate cómo empiezan siglos después a reinterpretar la historia. Hace ya unos años, para que tú tengas un dato que llama la atención muchísimo, el presidente Erdogan de Turquía, que Turquía era una república laica, inspirada en la visión kemalista, pero cuando gana Erdogan y su partido, que coincide con el avance del interguerismo en toda esa zona mediterránea, Turquía siente bajo Erdogan que puede jugar un papel de liderazgo, de reconstituir, no el imperio, porque eso no es fácil, pero sí el de una potencia hegemónica en la zona, que no, en cierta manera lo es. Para lo que uno no puede... Entonces, oye qué dato, Aneudi, más interesante, y lo puede buscar en internet, que está ahí.
En un evento que se hizo de musulmanes en el exterior, el presidente Erdogan, allá en Turquía, dijo que antes de que Colón llegara a América, ya una flota turca había llegado al Caribe y había estado en Cuba y había hasta dejado rastros de su presencia con la construcción de unas mezquitas en Cuba, por lo menos casi 200 años antes. Fíjate, eso parecía algo estrambótico, pero lo dijo el presidente de Turquía. ¿Por qué lo dice? Porque ellos están ya fijando los espacios para el avance del Islam. Entonces, en Haití, después del terremoto, sobre todo, empezaron a fluir las ayudas. Y llegaron, muchas organizaciones islámicas a jugar un papel ahí importante. Y ya se puede decir que Haití tiene unas 50 mezquitas y centros islámicos. Algunos dirán, bueno, no son todavía mayoría. Pero a mí lo que más me llama la atención es cómo a nivel de la historiografía empieza a levantarse ese vínculo original de que los que iniciaron la independencia de Haití en realidad eran esclavos islamizados. Ahora, hay un aspecto también muy preocupante históricamente, y es que la cristianización del llamado Nuevo Mundo comenzó en esta isla. Claro. Entonces, en esta misma isla, del otro lado, tenemos, digamos, un experimento con el Islam. Y el hecho de que Erdogan diga eso, cierto o no, es interesante porque revela el interés de desmontar la idea de que primero fue el proceso de cristianización. Sí. Porque si tú me dices que antes de llegar Colón ya había de este lado musulmanes, pues entonces lo que estaba históricamente pautado era la islamización de América, y que ellos actualmente lo que están haciendo es retomando algo que estaba antes del cristianismo. Correcto. Y entonces ahí viene, eso es correcto, esa es la interpretación. ¿Cómo avanzamos en zonas para la expansión del Islam? Bueno, el elemento de recrear la historia, de buscar elementos que pueden ser o no pueden ser, porque lo de Macandal es un dato que se está como un hecho, porque supuestamente él recitó la oración que hacen los fieles islámicos cuando van al combate, la Sahada. Entonces, de hecho, se dice que cuando lo tenían en martirio para eliminarlo, él la volvió a recitar. Entonces, esa es parte de la historia que se usa ahora para decirle a los haitianos, miren, en el fondo, el destino es que el vudú y el islam empiecen a encontrarse. Lo cual no es un proceso único, porque si te vas a África, la religión más perseguida, como lo dijo el presidente Trump el otro día, en África es el cristianismo. Están matando cristianos. Han matado en Nigeria, por ejemplo, han matado más de 50,000 cristianos en los últimos años. Por su fe. Ahí no hay confusión ni por etnia, no, por su fe. Y resulta que, sin embargo, el avance del Islam puede acomodarse con las religiones animistas de la zona. No, ellos no atacan así abiertamente a las religiones animistas o a la religión yoruba.
Mira el caso, por ejemplo, de Cuba. En Cuba, la influencia de la santería. La santería, que no es el vudú, aunque puedan parecer, algunos elementos puedan parecerse, pero no. La santería es otra cosa. Pero la santería en Cuba la practica una parte importante del pueblo cubano. Y cuando llegó Fidel Castro con la revolución, hubo elementos que se usaron en la lucha por el poder para que las masas vieran en Fidel una figura providencial. Gente que consideraba a Fidel el lenguaje como un personaje predestinado a jugar un papel histórico en la visión de la santería en Cuba. El famoso episodio de la paloma que se posa sobre Fidel en un meeting, eso es lo que más invoca. Pero ¿qué pasa? En el libro de Fray Beto, Fidel y las religiones, Fray Beto avanza con ese tema. Un régimen que empieza declarándose ateo, marxista-leninista, y persiguiendo a todas las religiones, incluida la santería, porque empezaron a perseguirla. Después se contiene. ¿Cuándo se contiene? Para que tú veas la lógica de la política detrás de todo esto. Bueno, en un momento dado, a partir de la década de los 60, cuando empiezan las luchas revolucionarias en África, Fidel empieza en coordinación con la Unión Soviética a planear el envío de tropas a África. Obviamente, si tú vas a mandar tropas a África a luchar contra el imperialismo y el colonialismo en África, que lo hicieron, tú no puedes estar persiguiendo a la religión yoruba, que es original de África. Entonces ahí empezó la revolución cubana a relajar el rigor inicial. Empezaron a flexibilizar eso. De hecho, Fidel siempre estuvo muy claro en manejar el tema identitario racial. Fíjate que cuando él va a Estados Unidos, él se va al Teatro Teresa en Harlem, al Hotel Teresa en Harlem, y allá con quien él trata de establecer la relación más estrecha, más empática, es con los afroamericanos que estaban luchando contra la segregación en esos momentos. Y eso históricamente lo han mantenido a lo largo de los años. Es los mejores aliados que tiene la revolución cubana en su etapa, vamos a decir, heroica, eran los afroamericanos. Ahora, Fidel empieza a ver que su permanencia en el poder depende mucho de su funcionalidad, su utilidad para la Unión Soviética en política internacional. Y el escenario de despliegue más importante no solamente era América Latina, sino África. Por eso tú ves que en el tema de la santería, el Partido Comunista Cubano relajó los controles y empezó a cambiar. Ahora, con la Iglesia Católica también, con la teología de la liberación. ¿Tú crees que los dominicanos asimilemos la narrativa de que el vudú es parte de la dominicanidad? Fíjate que hay todo un discurso montado de que el vudú es parte de la dominicanidad, que el gagá es parte de la dominicanidad, y la verdad es que lo que aquí se conoce como vudú dominicano en buena medida no es más que la influencia
la marca que deja. Puede haber variantes, porque cada sociedad hay variantes, la marca que deja la presencia haitiana aquí. Pero en el caso dominicano es diferente. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano, yo digo que somos la vanguardia de la raza cósmica. Porque aquí empezó un proceso de mestizaje muy temprano, muy profundo, de siglos. Y se dio en términos raciales, se dio en términos culturales, se dio en términos idiosincráticos, e incluso se dio hasta en términos religiosos, porque estaba la cristiandad católica sobre todo, pero no con los rigores que había en Europa, en España, ¿no? Sino con ciertos sesgos sincréticos que pasa en cualquier parte del mundo. Cuando los jesuitas fueron a China, fueron después al Vaticano y le llevaron una propuesta al Papa para hacer una política de sincretismo del catolicismo con la visión del mundo que tenían los chinos. El Vaticano le dijo que no. Pero los jesuitas querían hacer una especie de ejercicio de sincretismo con China, porque lo importante era ganarse adeptos en China. Y si había que flexibilizar la doctrina, la propuesta jesuita estaba dirigida a eso. En América del Sur ellos también lo practicaron bien, especialmente en Sudamérica, con las misiones. O sea que la tendencia al sincretismo siempre aparece, sobre todo cuando se trata de cultos no violentos. Por ejemplo, el culto a los antepasados, que es algo que está casi en todos los pueblos del mundo. Te vas a Roma, ¿quiénes eran los dioses tutelares? Cada casa romana tenía los antepasados. Los chinos tenían esa cultura de los antepasados, eran los manes. Es un término que se usaba para las familias romanas. Pero volviendo al tema, mira, la verdad es que el dominicano desde muy temprano empezó a definir su identidad. Y fíjate que el culto a la protectora de la República, ¿no? Pueblo que tiene dos vírgenes, la Virgen de la Altagracia y la Virgen de la Merced, patronas. Una es patrona y otra la protectora. ¿Cuándo aparece? Que es bueno que el pueblo lo sepa. Se celebra el 21 de enero porque fue el día de una batalla que se hizo levantando un estandarte de la Virgen y una invocación a la Virgen de la Altagracia, que ya para esa época, 1691, era un culto extendido en toda la región del este. Entonces, la historia nuestra fue diferente, y como nosotros sufrimos ocupación haitiana y Haití atacó a la iglesia y quiso borrar la cristiandad en nuestro país, entonces fíjate que el proceso de independencia de nosotros está en gran medida impulsado por la Iglesia Católica. ¿No sería suficiente ver el desarrollo socioeconómico de República Dominicana frente a un Haití con vudú? Porque particularmente yo no me creo la historia de un Haití victimizado, en el sentido de que, por ejemplo, en Haití, cuando se liberan de Francia,
toman la fatídica decisión de quemar los ingenios, en vez de simplemente quedarse con los ingenios y producir ese azúcar ellos y vendérsela a Europa para crear riqueza. Pero no, ellos quemaron los ingenios y se dedicaron entonces al minifundio, a una economía, si cabe a la palabra, supervivencia, de subsistencia. a la supervivencia. Ese fue el primer gran error histórico de Haití y lo cometieron ellos. Nadie vino de fuera a decirle, ¿sabes qué? Tienes que quemar el ingenio. Eso es lo primero. Lo segundo es que en términos, si se quiere, de consenso social, ellos, amén de que se dividieron, pero seguían promoviendo el odio hacia afuera a un punto tal que se satanizó el trabajo. Como el blanco que te esclavizó te ponía a trabajar, el trabajo es maldito. Entonces ahí tenemos ya un segundo error histórico que te conduce a la pobreza, porque ni tienes herramientas, los ingenios que los quemaste, ni tienes un credo que te eleva, que en este caso es el trabajo, que no solo te dignifica, sino también que te da una autonomía real. En síntesis, el camino que tomó Haití inmediatamente se independizó fue un camino directo al fracaso por las decisiones que tomaron ellos. Claro, porque fíjate, una cosa, lo que diferencia el pensamiento mágico religioso del pensamiento racional técnico instrumental o técnico científico es que en el pensamiento mágico religioso, por eso los pueblos que tienen una religiosidad de carácter mágico religiosa son pueblos vamos a decir muy difícilmente pueden desarrollarse por lo menos el sentido del desarrollo que ha primado en el mundo. ¿Por qué? Porque la racionalidad técnico instrumental, técnico racional, sustancial, es algo que va asociado al uso de medios racionales para fines deseables, medios adecuados para fines procurados. Si tú tienes un pensamiento mágico religioso, tú vas a creer que tú puedes, invocando seres, invocando espíritus, para cosas buenas y para cosas malas, porque también está el problema del fundamento ético. En una religión, en el cristianismo, hay una visión ética que se va definiendo con el paso del tiempo, y sobre todo en la cristiandad se hizo un proceso donde se le creó un espacio a la racionalidad humana, al poder bueno, a través del libre albedrío. Bueno, porque viene con el Renacimiento, viene con la Ilustración. Para viene tú ejecutar con el avance, libre albedrío tienes que decidir, y para decidir tienes que racionalizar. Claro, y se acepta que el ser humano, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene poderes creadores, pero al mismo tiempo de tener esos poderes creadores, lo afianza en que en la razón, en la voluntad, en el trabajo. Sin quizás el cristianismo, el paradigma que mejor respuesta ha dado a una necedad filosófica humana que vincula o más bien desvincula la falsa idea de libertad de la moral, porque es el cristianismo quien te dice a ti que no puede existir libertad fuera de la moral.
No, ser no. libre fuera del ámbito moral es imposible. Es que el cristianismo te dice que somos seres libres, que somos seres racionales, pero al mismo tiempo te dice somos seres responsables. Tú eres libre, pero la libertad implica responsabilidad. Pero claro. Y entonces, mira, lo más cerca que la filosofía llegó a eso que tú estás diciendo, la filosofía como tal, sí, fue cuando Fichte dijo, oye, qué cosa, cuando Fichte dijo, es que la libertad es hermana gemela de la moral. ¿Por qué? Porque gracias a eso que tú señalas de ese elemento de ser consciente de la responsabilidad, es que tú ejercitas el músculo más importante de la libertad, que es decidir. mira, Aneudi, yo quisiera, porque yo sé que el tiempo avanza, yo quisiera hacer 2 anécdotas Cierra con ellas. para cerrar el programa con estas 2 anécdotas que nunca se me van a olvidar. Manolín Jiménez era un político con mucho brío. Manolín Jiménez era dirigente reformista, fue diputado en la época de Trujillo, muy buen orador, mucha presencia, mucho empuje, pero él era un creyente en los brujos. Y se mete, que la anécdota buena, se mete a conspirar contra Balaguer. Porque parece que su gente le decía que él tenía todas las condiciones para ser presidente, que él iba a ser presidente. Balaguer siendo presidente y el alcalde de Santo Domingo. Y me cuenta una persona que lo quería mucho, que estaba con él y todo eso, pero que veía el defecto que tenía. Manolín se mete en una conspiración para tumbar a Balaguer, famosa, cuyos detalles no se han desmenuzado, pero son pintorescos. Este que te voy a contar. Eso estaba... Balaguer tenía un ambiente desfavorable y él era el alcalde de Santo Domingo y él tenía una base de apoyo y tenía vínculos con militares y él empieza a... Parece que los brujos empezaron a decirle que él iba a ser presidente a Manolín y empezó a meterse en una conspiración y empezó a hablar con jefes militares para enrolarlo, para sacar del poder al doctor Joaquín Balaguer. Entonces, cuando Balaguer era un hombre de Estado, un hombre que jugaba pesado, cuando le llegan todas esas versiones, que las confirman, entonces deciden ya erradicar ese foco trastornador de la vida del país, porque imagínate un intento de golpe de Estado del alcalde contra el presidente, el alcalde de Santo Domingo contra el presidente. Y el día que se suponía que se iba a producir el golpe, desde muy temprano, se produce un cerco al ayuntamiento del Distrito Nacional con vehículos militares. Y empieza ya la gente a preocuparse porque Manolín está trancado en una habitación haciendo culto, haciendo consulta con un grupo de brujos que le estaban diciendo que los espíritus decían que él iba a ser presidente. Van y se le acercan y le dicen: mira, Manolín, llama a Balaguer, ponte de acuerdo con él, explícale que tú no estás en nada, aléjate de esto, no insistas. No, él seguía adelante. Están buscando ya a los diputados y los senadores del interior en helicóptero. Lo están juntando para destituirte, te van a hacer juicio político. Y él estaba convencido de que él iba a ser presidente. Cuando se reúne el Congreso,
viene un grupo de oficiales ya con órdenes de detener al alcalde. Y le hicieron un juicio político que creo que duró menos de una hora. Una Cámara de Diputados acusándolo al Senado y lo destituyeron, lo agarraron preso y lo deportaron. Pero fíjate como un político brillante, en términos intelectuales, buen orador, con buena formación jurídica, su pensamiento era mágico religioso. Él entendía que los poderes que él estaba invocando a través de una serie de charlatanes, de brujos, lo iban a hacer presidente. Esa es una anécdota. Otra es más simpática, me involucra a mí. Yo recibo una información un día de Puerto Príncipe, me llaman unos amigos y me dicen, mira, aquí está pasando algo delicado, y es que los haitianos en las manifestaciones tienen unos cantos de guerra contra la República Dominicana. Eso fue en el gobierno de Hipólito, empezando el gobierno de Hipólito. Tienen unos cantos de guerra contra la República Dominicana. Y eso es preocupante. Multitudes exacerbadas, con unos cantos de guerra. Y me mandaron una copia de lo que estaban diciendo. Yo me preocupé y yo tenía acceso al presidente Balaguer y lo fui a consultar. Dije, mire, presidente, Hipólito era el presidente. Le dije, mire, me llegó esta información de Puerto Príncipe, de que en los carnavales de Puerto Príncipe lo que las multitudes de haitianos están coreando es esto, en contra de la República Dominicana. Y esto como parece que es algo que se está dirigiendo para poner a los haitianos predispuestos a pelear con República Dominicana. Y yo se lo leo. Se queda así mirando y se ríe. Me dice, no le haga caso a esa gente. No le haga caso a esa gente. Váyase donde Joseito Mateo y llévele la letra esa y dígale que le prepare un merengue de respuesta. Fíjate cómo Balaguer cogió eso, la filosofía de Balaguer de ver eso como parte del folclore político haitiano. Pero para cerrar, mira, no nos confundamos. Ahí hay una situación extrema, y cuando un pueblo está en una situación extrema, acorralado, caído, frustrado, resentido, donde además confluyen armas, municiones, mercenarios, voluntarios, grupos que están en conflicto entre ellos, pero están todos a una en un solo objetivo, frente a nosotros. Yo lo he dicho, ellos pelean entre ellos y son enemigos, pero se ponen de acuerdo. Y en una cosa ellos están de acuerdo, en que ese conflicto se prolongue y eventualmente se extienda y se escale a toda la isla. Se lo he dicho al presidente Abinader. ¿Y qué te dice él? Se lo he dicho al presidente Fernández, se lo he dicho. Okay, ¿qué te dijo Abinader? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué te dijo la actitud Leonel, que tienen ellos? Mira, la actitud que tienen ellos. ¿Te lo dijiste Hipólito? Sí, también. Okay. Pero la actitud que tienen ellos en general, y sobre todo en esta etapa, es partir de la idea de que no hay realmente ninguna planificación, que lo que hay es una gran frustración, un gran desencanto de la comunidad internacional, que están hartos de bregar con los haitianos, que lo han desahuciado. Y yo le digo que no, que los haitianos tienen planes y tienen estrategias y tienen aliados poderosos con planes y estrategias, y que esos planes y estrategias pasan por escalar la crisis a toda la isla.
Ellos tienen en general una actitud, yo no sé si es que no quieren admitirlo, porque admitirlo supone también ponerse ya en un plan de guerra, y no quieren ver esa realidad. Por eso yo le estoy insistiendo al presidente y a los 3 expresidentes y al liderazgo que se congregó en el CES y a otros más. Aquí hay mucha gente que está con la actitud, yo digo que en modo jet-set. El techo tiene grieta, se están cayendo, parte del techo se está cayendo, las columnas se están debilitando, los responsables están viendo qué está pasando, pero nunca se imaginan que puede producirse un desastre. Nunca se imaginan eso. Están en una fase de negación. Siempre pensando que, bueno, al final, si surge cualquier problema, van a venir los americanos o van a venir los poderes internacionales. Eso no va a llegar al extremo. Y yo le he dicho, de nosotros depende nuestra defensa. No depende de lo demás, es de nosotros. Y nos van a respetar en el mundo, empezando por los haitianos y por los demás, si nosotros demostramos que estamos dispuestos a defendernos. Pero si seguimos con esta evasión, esta negación, esta ambigüedad, esta vacilación, este avanzar y retroceder, jugar con un tema. Yo digo, hay gente que la ruleta rusa, tú sabes cómo es. La ruleta rusa es un juego muy peligroso. Una pistola de 5 o 6 cápsulas, le pone una. Pero el juego con la ruleta haitiana es diferente. Hay 6 espacios para 6 cápsulas y tú le pones 5. Aquí hay gente que está jugando a la ruleta haitiana y no se están dando cuenta, no se quieren dar cuenta de todo lo que hay detrás de todo esto. Y mira que hemos rozado apenas el tema. Bueno, gracias, Pelegrín. Gracias a ti. Y a la gente que se mantuvo hasta el final escuchando esta exposición con Pelegrín Castillo de cómo ahora se convierte el vudú y el islam en una especie de mixtura o arma política contra lo que conocemos como República Dominicana. Los que no se han suscrito, háganlo, activen la campana, comenten, compartan, den like, empieza el próximo. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café o si lo tuyo es el té para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el
741-361. Puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no? En Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.